Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la mesa ¿Por qué no podemos frenar la inflación? De las jornadas Argentina 2050. Como ya explicamos en otras presentaciones, bueno, la idea de estas jornadas es discutir, pensar, digamos, reflexionar acerca de los problemas de la Argentina, ¿no? Tratar de identificarlos. Nada, pero más bajito, sí. Tratar de identificarlos, conceptualizarlos, problematizarlos y también, si es posible, brindar una solución, ¿no? Nosotros como organización tenemos alguna serie de propuestas en esta y en otros paneles. Y bueno, esperemos que los invitados también puedan aportar en ese sentido y que por eso los invitamos, ¿no? Consideramos que hay gente que maneja esos temas y sabe de las cuestiones y por eso son aquí bienvenidos. Aquí en este caso, en este panel, tengo la doble función de presentador, coordinador y expositor. Así que es una situación un poco incómoda porque me ponen en la situación de exponer, pero también de ser digamos, el que impone un poco la disciplina. Y siendo el organizador también es una responsabilidad, ¿no? En ese sentido, después si Feli, podés tomarnos el tiempo o algo para que, sobre todo para mí, que no abusar del tiempo y yo después los voy a tener que, o ustedes mismos me van marcando. Ahora igual estamos en la presentación, ¿no? Claro, sí, ahí está, tenemos un doble control. Bueno, y hacemos la mesa más dinámica también para que todos podamos poner la misma cantidad de tiempo y después dar lugar a las preguntas, a las respuestas y poder terminar a tiempo porque las jornadas siguen durante todo el día de hoy. Es el último día, el último día de las jornadas, que ya llevan 4 días discutiendo las temáticas más diversas, muy amplias como charlábamos. Antes en off, como se dice, antes de la mesa, pero bueno, con temas que consideramos que son relevantes para pensar dentro, digamos, de la situación actual que vive el país y en un contexto de avance del consenso liberal, como veníamos discutiendo, que propone en todos los partidos, digamos, del régimen más ajuste, pensar con otros compañeros y con otra gente, bueno, propuestas para salir hacia adelante, para salir con una vía de crecimiento y no, otra vez, como dije ayer, de crecimiento y no de decrecimiento, no de ajuste, y que resuelva los problemas de la población. En este caso, bueno, los invitados aquí, está Joaquín Waldman, corregime si digo algo que no corresponde, pero es economista de la Universidad de Buenos Aires, becario doctoral de CONICET y miembro del Centro de Estudios de Estado y Sociedad, del CEDES, y bueno, es especialista en los temas de inflación y demás. Aquí a mi izquierda está Cristian Caracoche, que es economista, máster en Economía Política, docente investigador de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, ¿no? Y de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, ¿correcto? Perfecto. También, bueno, maneja muchos temas de historia económica y de economía y en caso de la inflación ha trabajado bastante sobre la cuestión y bueno, también muchas gracias a los dos por participar y mi nombre es Damián Vil. Yo soy, bueno, doctor en Historia, investigador de CONICET, docente de la Universidad de Buenos Aires, de la carrera de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras y militante de Razón y Revolución y de Vida Socialista. La idea de hoy, la mesa, el título de la mesa era ¿por qué no podemos frenar la inflación? ¿Por qué no podemos parar la inflación? Y yo lo que traje acá es, bueno, un plan para combatir la inflación, ¿no? Porque más allá de poder identificar los problemas, también la idea es ver si finalmente podemos salir de esta situación, ¿no? Antes que nada, me parece necesario hacer un diagnóstico de la situación y explicar en qué consiste el fenómeno o cuál es la raíz del fenómeno. El fenómeno que consiste, me parece que más o menos a grandes rasgos todos lo sabemos, lo sentimos en los bolsillos y en la vida cotidiana, ¿no? El aumento de lo general de precios, que por lo general nos va acompañado por el aumento de los ingresos de los hogares, y eso lo vivimos día a día todos los trabajadores. Pero lo interesante, lo que me parece necesario en un primer momento, en un primer lugar, es marcar, digamos, a qué responde este problema o este fenómeno en realidad, porque para nosotros la inflación no es un problema, sino que es la manifestación de un fenómeno más profundo, y discutir, bueno, algunas, se quiere, posibles soluciones que siempre están en danza, en los debates públicos, sobre todo por ahí en los debates más del establishment o que uno observa en las noticias. ¿Cuáles no son los factores que explican la inflación o cuáles de alguna manera la explican superficialmente o como manifestación solamente, y a los cuales me parece que no deberíamos
atacar, porque es como se dice, querer curar al enfermo de viruela pinchándole los granos, ¿no? O sea, la enfermedad va a seguir presente, si solo se ataca la manifestación. Y por último, pasar, bueno, a la respuesta, ¿no? A la que decimos, bueno, la inflación está determinada por aquí o viene por este lado y la solución, a nuestro entender, sería la que voy a pasar a explicar hacia el final de la exposición. Bueno, para adelantar un poco el final de la exposición, y si me quedo corto, haberlo dicho en el camino, nosotros consideramos que el problema de la inflación en la Argentina, que es la manifestación de un problema, valga la redundancia, está dada por el retraso constante de la productividad del trabajo. Ese es el problema de fondo que está detrás de la inflación o del fenómeno de la inflación en la Argentina, del aumento de precios. Que no es más, digamos, que, como vamos a mostrar ahora a continuación, la destrucción de la moneda, ¿no? La pulverización de la moneda y del poder adquisitivo por la desvalorización del trabajo nacional. Básicamente, esa es la cuestión que está detrás del fenómeno de la inflación, y ya ese punto de partida nos va a permitir discutir con una serie, digamos, de posibles soluciones que nosotros creemos que son falsas o de corto plazo y por lo tanto obsoletas, y cuál podría ser una solución realmente que pueda detener el problema y adecuar a la Argentina a lo que nosotros consideramos quizás lo que es la inflación coyuntural o la inflación media a nivel mundial, que hoy día estamos en una situación, a diferencia de la década previa, donde hay algunas tendencias inflacionarias en el mundo, bueno, tenemos vinculadas al tema de la guerra, el problema de la energía, alimentos, los efectos de la pandemia, la crisis de los contenedores, hay un montón de causas, pero que son más bien coyunturales y que obviamente están muy por debajo de los niveles de Argentina, ¿no? En Estados Unidos estaban escandalizados o muy preocupados por un 6, 7 u 8% interanual, y acá salían los memes de decir, bueno, no, la banderita de Argentina, no, por no saber lo que es la inflación o cosas así, ¿no? Que era como una cosa, como otro mundo. Entonces, la Argentina tiene otro problema de inflación estructural que se refleja en algunos datos, ¿no? Por ejemplo, digamos, ya estos números ni se pueden mencionar, ¿no? Porque ya no sé ni cuántos trillones, billones está. O sea, en un periodo de 50 años, o bueno, acá menos, pero podamos estirarlo hasta el día de hoy, que el peso argentino está viviendo la misma dinámica, ¿no? O sea, se ha visto la pulverización de un montón de signos monetarios, algunos con más o menos acelerados, el peso puede durar un poquito más, y esto de 1970 a 1991, pero el fenómeno inflacionario en Argentina se remonta a mediados de los 40, o sea, el tema de cifras de inflación por ahí similares a las que vemos ahora, con momentos, digamos, de picos muy altos, de ciertas recuperaciones vía algunas veces planes de estabilización o algún fenómeno de alza de precio de los commodities o alguna situación particular, pero luego nuevamente retomando un nivel muy, muy elevado. De hecho, cuando decimos una baja, por ejemplo, entre el plan primavera y el plan austral y el plan primavera, hay una baja, pero estamos hablando de 80, 90% de inflación, y después vuelve con una furia tremenda con las hiper de Alfonsín y la primera hiperinflación de Menem, ¿no? Que tienen que estar en otro gráfico porque distorsionarían toda la visual del resto de las cifras, porque ya es una cosa, digamos, inabarcable. Tenemos una etapa, digamos, de cierto control de la inflación a partir del famoso plan de convertibilidad y demás, que solo escondió el problema debajo de la alfombra, digamos, a fuerza de endeudamiento y privatización de bienes públicos. Y también de exportaciones petroleras que en ese momento suben mucho, generan una afluencia de divisas como reservas y les permite al gobierno mantener una paridad ficticia, digamos, una sobrevaluación monetaria que sirve, y digamos una serie de legislaciones atando la emisión y demás a la disponibilidad de reservas que, bueno, permiten esa situación. Pero la convertibilidad explotó por los aires. Ya incluso los mismos defensores de la convertibilidad o los técnicos avisaban en 94, 95, ojo que a partir de las devaluaciones por las crisis del arroz, tequila, etcétera, los famosos efectos, bueno, el esquema de la Argentina no iba a durar mucho. Efectivamente, ya todos más o menos vivimos el 2001. Parece que fue ayer, pero pasaron 20 años. Pero bueno, los que recordamos o ya éramos más o menos grandes o adultos, recordarán la situación más allá en el nivel político, a nivel económico, la fuerte devaluación entonces, y bueno,
la reactivación, digamos, del fenómeno inflacionario, que los primeros años de los 2000 parece controlado, pero luego vuelve a subir y estamos hoy hablando del año pasado, 92,5, y hoy más de 3 cifras, ¿no? Interanual. En ese sentido, la Argentina, bueno, se ubica, digamos, entre los países con mayor inflación. Una cosa a señalar, perdón, de este gráfico, o de esta serie de gráficos, es que no es, la inflación argentina no es coyuntural, digamos, está presente en varios periodos y no, no es algo que, digamos, que baje con las supuestas recetas liberales, digamos. No hay menos inflación cuando el Estado tenía menos presencia en la etapa de los militares, como se ve, y estamos hablando de inflaciones de números de 3 cifras, ni tampoco cuando, si se quiere, la estructura impositiva era menor. Hoy día tenemos el 40% de la economía argentina está en negro, básicamente, un trabajo no registrado y la economía en negro en general. No obstante, los índices de inflación están superando los de la década del 60, cuando la rigidez del mercado laboral era tremendamente mucho más grande que la de hoy, o sea, menos de un 3% de desocupación y digamos que los derechos laborales y demás, en el sentido, se quiere plantear los liberales de que hay que flexibilizar el mercado, etcétera, mucho mayores que los actuales, con lo cual ahí ya tenemos una serie de discusiones con algunas propuestas superadoras, ¿no? Los liberales plantean de alguna manera la ilusión de que con la adecuación de las variables y liberando los obstáculos de que la política no se meta, va a alcanzar para que el sujeto al que ellos apelan, o sea, el burgués, el empresario, pueda, digamos, desarrollar, invertir y haga lo que deba hacer, ¿no? Y lo cual acá es una fantasía. De hecho, los planes de ajuste que están en boga hoy, el famoso plan israelí, o bueno, esos que se están discutiendo, dicen, no, bueno, en esos países se hizo un plan de ajuste con consenso político y demás, y se hace mucho hincapié en el consenso político. Esto en varios planos de la dirigencia económica está como muy presente, que son planes que no van más allá de las viejas recetas que siempre se fueron experimentando históricamente en la Argentina, el control de precios, tema de tasas elevadas, restricción monetaria, etcétera, etcétera, medidas más, si quiere, superficiales, que dan por ahí un corto plazo de una baja provisoria y luego vuelven a aumentar, ¿no? Y entonces esto decía el consenso político y demás, pero bueno, esos planes, por ejemplo, el plan israelí se basa sobre un desarrollo posterior tecnológico que le da una base real a una política específica. En el caso de la Argentina, la brecha tecnológica o el retraso, el rezago de la productividad del trabajo es tan abismal que no se puede con simples controles de variables resolver el problema, sino volvamos a la convertibilidad, ¿no? O sea, 10 años de convertibilidad con inflación muy baja no alcanzaron para revertir los problemas de la Argentina, que ahora vamos a expresar un poquito con algunos gráficos y demás. Bien. Se han tratado de dar muchas explicaciones al tema de la inflación, que es una, y esto se escucha desde hace tiempo, digamos, en medios o desde el propio gobierno, o la posición, depende de quién lo quiera, quién lo mencione, ¿no? Que es una inflación sectorial, que es en algunos sectores. Bueno, esto es rápidamente constatable en que el alza generalizada de precios, o que es importada, que en realidad los bienes que suben tienen que ver con alzas internacionales. El caso de la carne fue muy recordado. Ahí hay una serie de elementos donde uno puede ver que en realidad el precio de la carne en la Argentina viene subiendo, a pesar de que en el mercado, en momentos de baja exportación de la Argentina, o sea, de mucho consumo interno, con lo cual el precio internacional no debería tener tanta incidencia, y en momentos en que el precio internacional de la carne está estancado, o sea, sigue subiendo. Lo mismo pasa con el crudo. ¿Recuerdan cuando la caída en 2013-2014, que abre la crisis en Venezuela y en otros países? La nafta en la Argentina sigue subiendo, salvo creo que fue un par de meses donde bajó un 5%, pero fue muy poquito, y luego continuó en aumento. El problema de la puja distributiva también, que se ha mencionado mucho. Bueno, en la Argentina el problema es que, o la inflación está motorizada por la disputa entre burguesía y proletariado, clase obrera y empresarios por el beneficio y demás, y eso lleva al incremento de la inflación. Bueno, en realidad, si uno ve desde los 70 en adelante,
el salario real en la Argentina viene bajando con momentos de leves recuperaciones, pero siempre un punto inferior. Ayer Claudio Lozano mostró un gráfico que le daba incluso más alto de los cálculos que teníamos nosotros, casi un 70% de caída del poder adquisitivo del 74 hasta la actualidad. Es muy grave. Y aquí, en los últimos años, de 2012 a 2020, esto es el aumento nominal de los precios de grupos, digamos, de elementos, de insumos que están sacados de acá, de lo que sería el INDEC de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Muy completo esta infografía. Yo la pasé a barritas para resumirla. Bebidas, carne, alimentos, artículos de higiene, etcétera, como para ver varios rubros. Y los salarios de la economía. Mientras que los salarios de la economía apenas superaron el 600% en 9 años, el resto de los bienes y servicios está superando el 1000% de aumento nominal, o sea, un 400% de pérdida en muy poco tiempo, donde, bueno, por lo menos ahí la cuestión de la puja entra en contradicción. El efecto de los monopolios, ¿no? Los monopolios suben los precios y demás, también, digamos, tiene una serie de críticas teóricas y empíricas, o sea, es las mismas empresas que operan en la Argentina, en el resto del mundo no, digamos, no tienen esa dinámica de la suba artificial de precios, más allá de lo que puedan decir en algún coloquio de ideas riéndose. Y digamos, esa empíricamente, digamos, los precios en tendencias industriales caen históricamente, pero además abre toda una serie de problemas teóricos en el cual, bueno, ¿por qué otros capitales no podrían entrar a competir bajando los precios? Que es lo que pasa en el mercado mundial con las famosas acusaciones de dumping y demás. En tanto en cuanto la inflación sostenida de estos niveles tampoco le conviene a los empresarios. Sí, uno puede decir, bueno, la inflación, cierto nivel de inflación le conviene para licuar salarios, pero niveles de inflación tan altos en un contexto de alto endeudamiento empresario y demás no es buena noticia para el capital, si se quiere, porque lleva una serie de problemas, el corte de la cadena de suministro, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y el caso, digamos, de los liberales que señalan que el problema es simplemente de emisión monetaria, es decir, aquí el problema es cortar, digamos, el chorro, cortar la maquinita, se acabó. Si bien ahí hay un elemento que tenemos que atender, está el carácter social de por qué se produce eso, que ahora vamos a pasar a esta segunda parte. Y otra de las soluciones en este sentido que plantean los liberales es la dolarización, que ya fue discutida por buena parte del arco liberal. Esto es una propuesta de Milei y otros más. Pero ahí, bueno, básicamente esa solución es un ajuste brutal sobre la estructura económica argentina, porque te obliga a seguir la productividad de los Estados Unidos, funde un montón, digamos, ni la propia burguesía lo soportaría, digamos, sería el primer elemento que estaría en contra de eso. Y además, en un estado quebrado, y sobre todo estados provinciales quebrados, que aparece en una situación, digamos, se quiere, de rigidez de la emisión monetaria y demás, las cuasimonedas. Otra vez, volviendo al 2001, todos recordamos 2001, 2002, 2003, muchos que cobrábamos en cuasimonedas lo que decía el billete, ni siquiera esto, o sea, lo que decía el billete era fantasía, ¿no? Porque eran 10 patacones, eran, según la serie que fuera, sí, gracias, según la serie que fuera, valían la mitad o demás. Otra falsa salida es la devaluación de la moneda, que no es más que la forma social que representa materialmente el valor del trabajo local y que puede dar una protección muy menor, pero no resuelve la cuestión de fondo, ¿no? O sea, después, efectivamente, lo que pasa a la salida del 2002 es que la devaluación monetaria da un colchón de protección, una expansión sobre la capacidad instalada, pero al poco tiempo la inflación vuelve a alcanzar a los costos y ese colchón ya se pierde, ¿no? Es una solución de muy corto plazo, amén de que es una solución a la espalda de la masa trabajadora. O sea, la devaluación implica la caída del empobrecimiento generalizado de la población. Y en el modo en que se produce esa devaluación del trabajo nacional es la inflación. Me queda muy poco tiempo, tenía mucho más para decir, pero voy a ir acelerando un poquitito. Bueno, acá había un gráfico para seguir lamentándonos de la caída salarial, de cuántos cortes de carne podíamos comprar en un salario, digamos, del obrero registrado a principios de este siglo y cuántos hoy. Incluso fíjense que en la crisis de 2001, o sea, en el momento más, 2001-2002, ahora estamos en ese nivel o peor, ¿no? En función de los ingresos.
Esta es una medida de rentabilidad, hay muchas y puede ser que esté muy, muy mediada, pero una medida de rentabilidad general es el PBI per cápita en algún indicador que trate de igualar acá PPP, precio de paridad, de igualar, digamos, el registro. Tiene muchas mediaciones porque, bueno, persona ocupada, hay muchos, está el efecto de la renta y la evaluación de la moneda, etcétera, etcétera. Pero lo que muestra es el retraso que tiene la Argentina en la productividad del trabajo, que es lo que marca también el achicamiento de la economía argentina, porque ¿cuál es la contracara de esto? Es la reducción de la economía argentina en el mercado mundial, es decir, que cada vez podemos vender menos, cada vez nos cuesta más caro comprar los bienes del exterior, por eso no hay dólares. La industria argentina es consumidora de dólares y no genera divisas, entonces ahí nos vamos acercando también al problema social. Retengan esto que ahora voy a pasar, que me queda muy poquito tiempo, pero ahora voy a pasar a eso. En ese sentido, el retraso en la productividad que provoca el achicamiento y la desvalorización del trabajo nacional también provoca la pulverización de la moneda. Y se produce algo paradójico, que por ahí, es que, para seguirlo discutiendo después, que es que la inflación es un fenómeno interno, o sea, porque la inflación se refleja en una moneda espuria, que es una moneda que va camino a su destrucción, o sea, el peso, pero en realidad la Argentina se hace más barata en dólares, ¿no? O sea, en la moneda real la Argentina se abarata, se deflaciona, lo cual es una paradoja de la dinámica económica de la ley del valor, pero no está de más remarcarla. Lo que también abre una serie de discusiones sobre qué tan poca imaginación tiene la burguesía argentina, que ni siquiera aprovecha esta situación para el turismo o para obtener divisas por ese lado. Pero bueno, eso es otro debate que vamos a ver en la mesa siguiente seguramente de inserción internacional. Acá, bueno, tenía unos datos este era el mismo, no, perdón, este era el mismo dato que antes, pero reducido a algunos países. También había algunos gráficos sobre productividad en algunos sectores particulares, pero ya estoy muy cerca del tiempo. ¿Y cuál es la contracara? Bueno, también tenemos que hay una contracción económica, entonces la emisión se refleja en menor cantidad de bienes en el mercado. Entonces, digamos, y ahí por eso los liberales dicen, bueno, hay que restringir la emisión, hay que reducir digamos, la cantidad de billetes circulantes y eso va a resolver la inflación. Bueno, acá hay otra medida de ese fenómeno que es la base monetaria comparada con las reservas acá. Lo que les dije de la burguesía argentina, ¿cuál es la fuerza, digamos, que mantiene esta situación y que precisa, digamos, de la emisión y de los recursos constantes? No podría decir, o Milei podría decir los vagos, los planeros, la política. Vamos a terminar con eso. Bueno, no, lamento informarle que en realidad la fuerza inflacionaria más grande de la Argentina es su propia clase empresaria. O sea, el retraso de la productividad del trabajo hace que, digamos, toda la estructura económica argentina, o gran parte de la estructura económica argentina, deba sostenerse en base a subsidios. Eso lo estuvimos viendo en otras mesas. O sea, transferencias de riqueza hacia la burguesía. Las transferencias de riqueza de subsidios hacia la burguesía explican, o sea, son 3 veces más grandes que los que son transferencias a servicios sociales, lo que podría ser la asistencia social, etcétera, etcétera. Esa es la fuerza, digamos, inflacionaria en la Argentina y la que se niega a ser ajustada. De hecho, la inflación es la forma en que se cataliza o se refleja, digamos, el retraso productivo argentino y la resistencia a la inflación y el ajuste. Entonces, para concluir, porque ya me pasé, pero después lo podemos retomar en las conclusiones, quedan algunas cuestiones más técnicas para explicar, pero no sé si vienen al caso, me parece que la idea igualmente ha quedado más o menos comprensible. La propuesta, la conclusión y la propuesta. Digamos, bajo la situación actual, la inflación parece ser, digamos, algo que no vamos a resolver con planes que ataquen las manifestaciones, o si lo queremos resolver, que charlábamos recién, a la manera liberal, eso implica una masacre social enorme. O sea, ajustar la economía argentina, ya sea por la vía de transformar el sistema monetario o por reducir la emisión que sostiene a toda la economía, al grueso de la economía argentina, va a generar una catástrofe social enorme y antes que la clase obrera se van a poner otros actores a eso que viven de eso. Y eso implica un ajuste. Nuestra propuesta es salir hacia adelante. ¿Y cómo se sale hacia adelante? Bueno, la inflación hay que combatirla en su núcleo, o sea, en el problema de fondo, que es la productividad del trabajo. La Argentina tiene que producir bienes más baratos, o sea, tiene que producir zapatos más baratos, tiene que producir
ropa más barata, tienen que producir insumos que se puedan exportar y traer divisas y aflojar la presión sobre el dólar. Y eso solo lo va a poder hacer un Estado planificador bajo otras relaciones sociales. No un Estado que subsidie a la burguesía, sino un Estado, digamos, de otro sujeto de la clase obrera que se ponga a la cabeza, digamos, de la planificación social y bueno, salga hacia adelante con esto, produciendo más barato. ¿Cómo se produce más barato? Bueno, por ejemplo, en calzado, reuniendo los miles de talleres que hay, que Eduardo mencionaba el otro día en una charla, Eduardo Sartelli, que pegan las suelas a mano y tiene una escala muy baja y costos muy altos. Bueno, se reúnen en empresas mixtas, propiedad del Estado y de privados, que concentran la producción, incrementan la dotación tecnológica, mercados, etcétera, y pueden reducir efectivamente el precio del zapato y evitar la importación, en este caso de Brasil, ¿no? Que hace que que acentúa la sangría de divisas y también presiona sobre la inflación interna. Exportando otros recursos, se habló de la minería el otro día, el salmónido, bueno, los hidrocarburos, y acá pasar a una matriz energética de otro tipo. Hay un montón de pasos intermedios. En la mesa que viene lo vamos a discutir más en detalle cómo la Argentina se puede insertar en el mundo, pero por acá viene para nosotros la solución. Si no, vamos a seguir sufriendo estas condiciones. Bueno, ya me pasé unos minutos, así que dejo acá y después la seguimos. Y gracias por escuchar. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación a los compañeros de Vía Socialista. La idea un poco es charlar sobre el fenómeno de la inflación, cuáles son sus principales causalidades, sus principales determinantes, y un poco yo quizás no voy a presentar una salida tan directa, sino un poco tratar de entender cómo viene la mano y cómo nos va a afectar como clase trabajadora. No puse el cronómetro, tengo que ponerme el cronómetro. Iniciar. Bueno, primeramente, la inflación como problema. La inflación es un problema tanto para la clase trabajadora como para la burguesía, como para los distintos gobiernos. ¿Por qué es un problema para la clase trabajadora? Básicamente porque a la larga quizás hay periodos donde le podemos ganar a esa inflación, pero a la larga nos termina carcomiendo el salario. Es un problema para los distintos gobiernos porque, bueno, con inflaciones relativamente bajas se pueden ganar elecciones, ya con inflaciones cada vez más altas no se ganan elecciones. Y es un problema para la burguesía, y acá voy a hacer un punto importante, porque un proceso inflacionario, sobre todo en un contexto como el actual, donde la gran mayoría de países no sufren problemas inflacionarios, es un grave problema para la burguesía en lo que es la proyección de sus actividades empresariales. Y quizás ahí yo tengo una diferencia con algo que planteó recién Damián, que para mí la lógica no va que hay inflación porque hay poca productividad, sino que la lógica es al revés. Justamente como hay inflación, es algo de lo que, si se quiere, aporta a que la burguesía se le complique su planificación y por consecuencia su inversión, y eso decanta, entre otras cosas, no es que la burguesía no invierte solo porque hay inflación, pero eso decanta en que no invierta y que por lo tanto no haya productividad. Digamos, ahí yo tengo una diferencia en la lógica causal que se plantea, ¿no? Pero hay que entender esto. La inflación, entre comillas, no le sirve a nadie, no le gusta a nadie. No obstante, en Argentina es la forma que se expresa ciertos conflictos de clase que se siguen manteniendo. Bueno, acá un poco comparando lo que es, para entender que Argentina es un país inflacionario en términos históricos, ¿no? La línea azul marca los niveles inflacionarios de Argentina, está cortada, todo lo que está por encima de 150 son niveles hiperinflacionarios, que no los pongo en el gráfico porque si no se deforma el gráfico. Y la línea roja es el nivel inflacionario de Estados Unidos. Tome Estados Unidos porque, bueno, es el sistema estadístico más que lo agarrás directamente y tiene información histórica. Si nos podemos analizar, hay miles de países que podemos encontrar una lógica bastante similar a esta. ¿Qué se encuentra? Que Argentina históricamente es un país inflacionario.
Después podemos discutir la cuestión de también en relación a esto, a la poca, mucha productividad, la relación con la inflación, pero Argentina es un problema inflacionario, tiene un problema inflacionario de larga data, no es algo nuevo. Ahora bien, haciendo un zoom de la inflación reciente, lo que se ve es que, bueno, de una u otra manera la inflación en los 90 estaba relativamente controlada, por decirlo de alguna manera, en función de que los grandes, si se quiere, motores de la inflación estaban también relativamente encajonados o encorsetados a lo sumo. Había una clase trabajadora totalmente disciplinada por medio del desempleo, había una burguesía que estaba totalmente disciplinada por medio del atraso cambiario y la apertura comercial. Y bueno, y obviamente el ancla cambiaria de tener el 1 a 1 implicaba que la inflación cambiaria no existía. Obviamente que eso tuvo sus problemas, se torna insostenible, obviamente, a partir de 1998, devaluación brasileña, caída fuerte de la rentabilidad de lo que es la tasa de ganancia a nivel local, cierre masivo de empresas y obviamente crecimiento de lo que son los desequilibrios macroeconómicos. Situación insostenible en el mediano plazo. Entre el 98 y 2001 se tornan todas las alianzas de clase para discutir esta convertibilidad y obviamente, como todos sabemos, encuentra ante la imposibilidad de lo que se llama un ajuste nominal, es decir, básicamente que se reduzcan los salarios para que la economía argentina se torne más productiva, más competitiva, se da finalmente la crisis del 2001 con su respectiva devaluación en el 2002. ¿Qué pasa con esta crisis del 2001 y su respectiva devaluación? Esto es una idea que yo en mis análisis de la inflación no la traía, pero la llegué a entender, la llegué a incorporar mucho más con un intercambio que tuve con Rolando Astarita, siempre hay que pagar las deudas intelectuales. Se da un cambio en el esquema monetario que permite la libre emisión que anteriormente no permitía, es decir, en los 90 estaba encorsetado. Y además se da un cambio en lo que son los precios relativos, es decir, los bienes transables pegan un salto, los bienes no transables en un primer momento se mantienen relativamente estables o con una inflación moderada. A su vez, lo que se da también en el 2001 es la consolidación de un cambio en las relaciones de fuerza, es decir, venir de los 90 de derrota en derrota al 2001, que termina siendo una derrota, porque el desenlace termina siendo ese, pero las relaciones de fuerza cambian, ya no son las mismas. Y eso trae consigo, y después podemos discutir la cuestión de la puja distributiva, porque hay una cuestión de nominalidad muy importante, que en estos días lo estuvo tratando Melconian sobre el tema gasto, que hay que prestarle mucha atención. Pero bueno, a partir de ese cambio en esas relaciones de fuerza, vuelve a generarse esta puja distributiva y vuelve a darse demandas salariales que en algunos años estaban por debajo de la productividad, del incremento de productividad, pero otros años empezaron a estar por encima y obviamente alentando el proceso inflacionario. Después, bueno, un poco ya lo había comentado Damián, está la cuestión del incremento de los precios de los commodities entre 2002 y 2015, hubo un crecimiento fuerte, que eso aporta de una u otra manera como un motor más de la inflación. No obstante, a partir del 2009 aparece el déficit fiscal y su consecuente monetización, que eso se mantiene prácticamente hasta el día de hoy. Son todos factores que se van sumando al proceso inflacionario y que un poco hay cierta correlación entre cosas que van a aparecer acá arriba y esta flecha que va creciendo acá abajo. Es decir, a medida que se van sumando factores, la inflación va cada vez avanzando más en sus tenores. A partir del 2012 se empieza a dar también un proceso de devaluación por momentos progresiva y por momentos de asaltos. Los años más inflacionarios casualmente son años pares que preceden o suceden elecciones, 2014, 2016, 2018. Y obviamente cada uno de esos años pega un salto el nivel inflacionario.
Después está la cuestión del cepo, que está bastante poco estudiada, pero la cuestión del cepo alienta el proceso inflacionario en el sentido que es una devaluación sectorial, por decirlo de alguna manera, donde muchas empresas, cada vez más a medida que avanza el cepo cambiario, empiezan a importar insumos no al precio oficial, sino al doble, por ejemplo, de lo que está el tipo de cambio oficial, y entonces es una inflación, si se quiere, cambiaria, pero sectorial. A su vez, se da el proceso de actualización de tarifas, que no es otra cosa, tanto el cepo como la actualización de tarifas, no es otra cosa que inflación pospuesta. Es decir, es inflación, rubros de precios que en su momento no avanzan acorde a la inflación, que los distintos gobiernos utilizan como anclas, pero que en algún momento esa inflación aparece. Y después tenemos, bueno, estos últimos dos golpes inflacionarios que vino a ser la emisión que trae consigo el COVID y lo que fue posteriormente la guerra, ¿no? Todo esto nos deja en una situación con un índice de inflación cercano al 100% para el año pasado y esperado también para este año rondando el 100%. Ahora, ¿por qué no se puede frenar la inflación en Argentina? Yo acá, de nuevo, me corro de la explicación de la productividad en el sentido de que Argentina, bueno, en los últimos años perdió el primer puesto en productividad de Latinoamérica. Está segundo, tercero, depende del año que tomemos. No obstante, en el resto de Latinoamérica, en los únicos dos países que hay inflación, es Argentina y Venezuela. En el resto de países, con productividad por debajo de Argentina, muy por debajo de Argentina, no hay inflación. Entonces yo ahí es un debate que tendría sobre la inflación con la cuestión productiva. ¿Cuál es la gran hipótesis que yo planteo? Que en Argentina no se frena la inflación porque hay una clase trabajadora que por distintos canales mantiene una cierta capacidad de disputa y más allá de su derrota sigue obstaculizando el programa de la burguesía. ¿En qué sentido? Bueno, entendiendo esto como la hipótesis general de por qué no se puede frenar la inflación, porque todavía existe una clase trabajadora que mantiene cierta capacidad de disputa, los distintos motores inflacionarios que planteé hace un ratito se pueden dividir en tres grandes grupos. Por un lado, cuestiones exógenas, cuestiones que de acá adentro mucho no podemos hacer, ¿no? Incremento de precio internacional de los commodities, cuestión del COVID y cuestión de la guerra. Hay dos cuestiones que son propias del capitalismo argentino, un poco, yo esta idea la tomo de la famosa anomalía argentina de Adolfo Illy, que estoy haciendo un trabajo para cuantificar esa anomalía argentina en términos de capacidad de disputa de la clase trabajadora, que por un lado tenemos la cuestión de la puja distributiva que genera una inercia en tanto y en cuanto los aumentos salariales en términos reales están por debajo del aumento de productividad, pero son crecientes. ¿Qué quiere decir? Y que sí, quizás el salario, en los últimos años el salario ha caído, no obstante, los aumentos salariales en términos nominales vienen creciendo. Es decir, los aumentos salariales del 2015 son menores que los del 2016 en términos nominales, ¿no? En términos reales es otra cosa. Entonces, al generar un piso nominal cada año, por definición, eso genera una inercia inflacionaria. Y a su vez tenemos la cuestión del déficit fiscal. La cuestión del déficit fiscal tiene mucho que ver también con la misma resistencia de la clase trabajadora ante los ajustes. No lo traje acá, pero hay un grafiquito que salió en estos días que muestra el nivel de déficit fiscal argentino pre y post pandemia y el comparado con el resto de países latinoamericanos. Uno encuentra que pre pandemia el nivel de déficit fiscal argentino estaba muy por encima del resto de países latinoamericanos. Obviamente con la pandemia ese déficit fiscal crece para todos los países, pero post pandemia ese déficit fiscal se achica abruptamente en el resto de países y en Argentina no. En Argentina se achica, pero a una velocidad muchísimo menor. En ese sentido, yo siempre remarco la capacidad que tiene la clase trabajadora argentina, no solo de luchar en términos de clase trabajadora ocupada y registrada, que eso
existiría más en la parte de puja distributiva, sino la capacidad de luchar en tanto clase como un todo, por ejemplo, ante la reforma jubilatoria, como clase en su fracción, como por ejemplo las fracciones desocupadas. El movimiento piquetero y el nivel de organicidad que tienen las fracciones desocupadas en Argentina no existe, al menos en ningún país de Latinoamérica. Y la capacidad de presión y resistencia tampoco existe en ningún país de Latinoamérica. Y el último grupo si se quiere, de input, de causalidades, un poco son problemas endógenos pospuestos, como dijimos, ¿no? La cuestión del atraso cambiario que decanta en incrementos del tipo de cambio y la cuestión del cepo y la cuestión del aumento de tarifas. A todo esto, habíamos dicho, ¿por qué no se puede frenar la inflación en Argentina? Porque todavía existe una clase trabajadora que de una u otra manera mantiene cierta capacidad de disputa. A su vez, esto implica necesariamente que para frenar el proceso inflacionario es condición sine qua non, al menos en términos del capitalismo argentino de la actualidad y en el corto y mediano plazo, ¿no? Después podemos discutir si tomamos el poder los trabajadores, pero en el corto y que también si tomamos el poder los trabajadores tenemos que discutir otras cosas también. Pero en el corto y en el mediano plazo, en el marco del capitalismo argentino, una reducción inflacionaria implica necesariamente una derrota de nuestra clase y que obviamente, dado esta lógica, cabe esperar un mayor empeoramiento en las condiciones de vida de la clase trabajadora, siempre enmarcado en un ajuste general que está haciendo la burguesía. Frente a esto, y acá termino, y dejamos para la... Sí, la idea era dejar para el debate. Frente a esto, y acá termino, yo dejo planteadas dos grandes interrogantes que creo que hay que pensar, tanto en términos, si se quiere, académicos como políticos. Es primero, si el próximo gobierno va a lograr avanzar en este ajuste, si se quiere, para de una u otra manera estabilizar el ámbito de acumulación, frenar la inflación, tratar de ordenar un poco los déficits y demás. Y por otro lado, pegar un salto o relanzar la tasa de ganancia y por lo tanto la tasa de acumulación en Argentina. Yo creo que el próximo gobierno, eso haciendo las cosas medianamente lógicas en términos burgueses, lo va a hacer. La gran pregunta que me queda a mí, y también la comparto, es, una vez que hace eso, ¿hasta cuánto le dura ese ámbito de acumulación estabilizado y esa rentabilidad nuevamente relanzada, ¿no? Que ese es el gran problema que ha tenido la burguesía, entiendo, desde hace mucho tiempo hasta acá, de no lograr estabilizar el ámbito de acumulación en el mediano plazo y mantener un nivel de rentabilidad elevado en el mediano plazo, que devenga eso, que devenga sucesivamente en una acumulación de capital de mediano plazo para mejorar los niveles de rentabilidad. Obviamente que todas estas cuestiones que estoy hablando, este PDF tiene 114 hojas, con muchos datos. Si a alguien le interesa, después en la segunda parte vamos charlando esos datos y los vamos discutiendo. Hasta acá yo. Muchas gracias a la organización y a Damián en particular por invitarme a exponer. Lo que yo voy a estar mostrando hoy es parte de los avances de mi tesis doctoral, lo que estamos investigando junto con Martín Rapetti, que es mi tutor, y con Gabriel Palazzo, con quien también trabajamos, es un poco de qué forma los países de nuestra región que tuvieron inflaciones parecidas a la nuestra lograron no tenerlas más y resolver este problema que arrastraban de manera crónica. Para eso nosotros lo que vamos a estar investigando, les adelanto un poco de qué va mi exposición, es qué hicieron países con inflaciones de crónicamente más del 20% en los últimos 50 años en América Latina y en qué se parecen los planes, sobre todo los que tienen éxito. Nosotros encontramos una serie de planes para bajar la inflación en este periodo, los clasificamos según el grado de éxito que tienen, según si son exitosos por un tiempito, son exitosos de forma duradera o si fracasan, y los analizamos de forma comparativa. Entonces, a modo de introducción, aunque ya es parecido a lo que se viene diciendo, es muy difícil que los países crezcan con inflación. La inflación es nociva para el crecimiento de la economía
carcome los avances del salario real, también dificulta la actividad empresaria y de esa manera impide que una economía tenga un crecimiento sostenido. Acá mostramos los países que crecieron durante por lo menos 3 años consecutivos y vemos que la mayoría están concentrados del 30% de inflación para allá. En este marco, Argentina, en particular en la actualidad, es un país que crece muy poco. Está en los últimos 11 años que muestro acá en el gráfico, en el 10% de países que menos crece del mundo. Y también, como decía Damián, es el 4.º país con más inflación del mundo. Tenemos Sudán, Zimbabue, Venezuela y nosotros. Con lo cual hay una anomalía en el comportamiento de la economía argentina que lo hace un país con particularmente mucha inflación, mucha más que el resto de países en desarrollo, que el resto de la región y que países incluso con estructuras productivas comparables, y también una economía que crece muy poco, con un rendimiento, un desempeño particularmente malo. Frente a esta cuestión, nosotros planteamos que los países con inflaciones crónicas, con procesos parecidos al que vivimos hoy en día, suelen resolverlo con planes de estabilización. El proceso que nosotros tenemos hoy en día, este fenómeno que les estoy contando, en la actualidad es bastante extraño y es algo que no vemos en otros países, pero sí hace algunas décadas era más frecuente. Sobre todo en los 60, los 70 y los 80, muchos países sufrían de inflaciones parecidas a la nuestra e hicieron planes de estabilización para poder resolverlos. ¿A qué me refiero con un plan de estabilización? Básicamente a un conjunto de políticas coordinadas que son anunciadas por parte de un gobierno en un momento puntual que dice, a partir de ahora vamos a implementar esto, esto y esto, abarcando distintas áreas, teniendo en cuenta la multicausalidad del fenómeno inflacionario y proponiendo que de ese momento en adelante no iba a haber más el aumento sostenido de precios que se veía previamente. Nuevamente, nosotros buscamos planes de estabilización en los últimos 50 años en países de la región, encontramos 46 que parten de inflaciones de más de 40% y hasta el 33.000, es decir, hiperinflaciones bastante importantes, y dentro de estos vamos a intentar identificar o sobre todo enfocarnos en cuáles son exitosos de forma perdurable, cuáles durante 5 años o más logran domar el fenómeno inflacionario. Esta es más o menos la inflación de los países que hacen un plan de estabilización. Voy a mostrar varios gráficos de este estilo en donde marco en la línea sólida que se ve la mediana del grupo de planes para cada una de las categorías de éxito. Es decir, la línea verde muestra el país que divide por la mitad a los países que hacen un plan de estabilización exitoso, dejando, digamos, de la línea para abajo la inflación de la mitad de casos y de la línea para arriba la otra mitad. Y el área sombreada verde incluye al 50% de planes. Estoy mostrando básicamente un caso arquetípico o un caso que puede ser representativo del grupo y algunos otros de forma de ver la dispersión al interior de cada grupo. Para los amarillos lo mismo, estoy mostrando el percentil 25-75 y la mediana de los países que hacen un plan de estabilización que tiene un éxito transitorio, y en el caso de los rojos son los países que hacen un plan de estabilización y fracasan. En la línea punteada marco el momento de arranque y podemos ver que eran países, de vuelta, muy inflacionarios. Tenían una inflación interanual por arriba del 400% en los casos que fracasan y en torno al 150% en los casos que posteriormente van a ser exitosos. De cualquier manera, vemos que las áreas sombradas son muy amplias, con lo cual hay una mezcla muy grande de casos antes de lanzar un plan de estabilización, pero después de lanzarlo, los países que tienen éxito logran bajar la inflación y bajarla de forma sostenida y duradera, por lo menos durante 60 meses. Esos son los países que me interesa analizar y estudiar. Una característica principal o que resalta enseguida cuando vemos este tipo de procesos es que en general los países que bajan la inflación de forma sostenida y que logran mantenerla en el tiempo también bajan el ritmo de depreciación. ¿Sí? Un plan no puede funcionar con un tipo de cambio que siga creciendo, con el precio del dólar que siga avanzando todos los meses. Esto va en contra de la desinflación y por eso, para poder hacer una desinflación sostenida, es necesario frenar el avance del tipo de cambio. Esto produce, en la gran mayoría de los casos, que
como los precios siguen avanzando algunos meses o algún tiempo después del freno repentino del tipo de cambio, su valor se retrase, con lo cual termine quedando más barato que como estaba al inicio. Vemos que en mediana, y esto se replica para la mayoría de los casos, los países exitosos tienen al cabo de un tiempo un tipo de cambio real 20% menor al del comienzo del plan. Esto, dicho de otra forma, es el precio del dólar se atrasa un 20% en comparación al momento en que inicia el programa. Esto va de la mano de unas cuentas externas que suelen deteriorarse. No es nada novedoso, está muy estudiado este asunto, pero lo encontramos también en nuestra base, que cuando la inflación se frena y el tipo de cambio se rezaga respecto al resto de los precios, los países pierden competitividad y de esa forma van deteriorando sus resultados externos. Un poco esto lo que nos indica, o la conclusión que nosotros extraemos, es que para comenzar un plan que sea exitoso es necesario partir de cuentas externas que sean superavitarias. Vemos acá la distancia que hay entre los países que logran estabilizar la economía, que logran frenar la inflación, se distinguen por comenzar con un superávit externo, comenzar con más exportaciones que importaciones y de esa forma tener cierto espacio para que el dólar se retrase, se pierda competitividad cambiaria, como dijeron previamente, y puedan mantener en el futuro un déficit externo. Esto es otra manera de ver lo mismo. Estabilizar requiere tener dólares, algo que hoy es un poco difícil o esquivo para la economía argentina. En el gráfico de la izquierda mostramos que este grupo de países que estabilizan y estos otros puntos en verde que están cerquita, contaban en el momento de arranque con un superávit de cuenta corriente y también con un superávit fiscal. En el otro gráfico mostramos algunos de los casos que no contaban con superávit en cuenta corriente y cuánto financiamiento institucional consiguieron del exterior. Son en particular 3 economías muy pequeñas, la de Costa Rica, la de Nicaragua y la de Bolivia, que consiguieron un flujo muy grande de financiamiento del Banco Mundial o de algún país aliado geopolíticamente que sostuvo con préstamos su estabilización. Dentro de ese grupo, si estuviera en la región, probablemente incluiríamos a Israel, que mencionaste en el 85, que sostuvo su estabilización no con un proceso parecido a este, no partiendo de un superávit externo, sino recibiendo un montón de préstamos y de donaciones de Estados Unidos. Para lo que nosotros estudiamos, nos parece que esta dinámica es fundamental y que contar con dólares, partir de una cuenta corriente superavitaria, dicho de otro modo, poder exportar y poder producir a un precio que sea demandable por el resto del mundo, es algo de lo que permitiría realizar un plan de estabilización exitoso en Argentina. Otro de los elementos que vemos que coincide o que se sostiene o que es muy frecuente en los planes de estabilización exitosos es la cuestión fiscal que mencionabas vos. Los planes de estabilización que logran frenar el avance de los precios en la economía parten de cuentas fiscales equilibradas o en términos primarios, es decir, sin contar intereses, equilibradas o un poquito superavitarias, mientras que los planes que no logran sostener en el tiempo su desinflación en general parten de déficit. Por el lado del déficit financiero, incluyendo los intereses de la deuda, vemos lo mismo. Por un lado, arrancan con menos déficit, ¿sí? En torno al 2% del PBI, que hoy en día es lejano para nuestra economía. Pero además, lo mejoran y lo sostienen en el tiempo. Esto genera, visto desde distintas formas de entenderlo, por un lado, menos necesidad de monetizar, menos necesidad de emitir para financiar el desbalance del tesoro. Por otra parte, genera menos necesidad de endeudamiento externo, pudiendo liberar el espacio que hubiera de endeudamiento externo para pagar por las importaciones y no pagar por los gastos del Estado. Y por otra parte, genera la sensación del propio compromiso del gobierno del Estado con acotar su propia dinámica o su propio comportamiento en torno al gasto a la sostenibilidad del proceso. Visto incluso de otro modo, también genera que no sea el Estado quien genere en algunos sectores específicos excesos de demanda que desajusten los precios relativos y den por terminada con la experiencia. En particular, el Estado en general gasta en sectores no transables que
si tuvieran un desbalance muy importante poco después de la estabilización, agravarían este proceso del tipo de cambio real, pudiendo generar problemas externos. Esta es otra de las características que encontramos en común entre los planes, que es que en general se inician con brechas cambiarias elevadas y con el tiempo las van pudiendo reducir y tender hacia una unificación del mercado cambiario. Y esta es otra y muy importante, de donde extraemos conclusiones relevantes para la implementación de un plan, que es que los planes que son exitosos en general se concentran en un momento del tiempo o de la historia en donde las condiciones financieras internacionales serán bastante más amigables para los países en desarrollo, para los países de la región, y que es muy difícil estabilizar o reducir la inflación fuera de estos lapsos de oportunidad en que puede conseguirse financiamiento barato, puede reestructurarse la deuda externa de forma amigable. Nos cuesta pensar en un plan de estabilización que funcione en un contexto de altas tasas de interés internacionales y de poca liquidez del mercado financiero internacional. Por último, lo que encontramos es que las estabilizaciones son expansivas, que el PBI crece mucho después de frenar la inflación. Digo, contrario por ahí a la idea de que tener una consolidación fiscal o un tipo de cambio de partida más alto es recesivo. Nosotros vemos que en el año posterior a que se inicie un plan de estabilización, la economía crece alrededor de 5% y crece a un ritmo sostenido de alrededor de 4% en los 5 años que siguen. Esto no implica que haya una receta sencilla o que haya una serie de pasos a tomar para frenar la inflación. Y lejos estoy de recomendar subir el dólar y ajustar el déficit y que eso pueda parar la inflación, porque me parece que generaría lo contrario. Pero sí tenemos como de algún modo punto de llegada o como mirada optimista respecto de que si tuviéramos esos puntos de partida y lográramos con el resto de condimentos que hacen el plan de estabilización, con acuerdos de precios y salarios, con compensaciones a los sectores que pierdan en el reordenamiento de precios relativos y de ordenamiento de los gastos del Estado, la oportunidad de estabilizar permite después expandir la economía. Esto muy vinculado, por ahí también contrario a algunas creencias, muy vinculado al crecimiento del salario real y del empleo, que podría generar no tener los problemas que hoy nos trae la inflación. En un contexto más estable, en donde los empresarios y las empresas tengan posibilidades de planificar mejor su operatoria y en donde las personas también puedan tener instrumentos de ahorro y poder acceder a información que sea más estable en el tiempo y que genere menos problemas, entendemos que podría haber un crecimiento de la economía. Y también vinculado a el atraso o la apreciación del tipo de cambio real, que en general está muy estudiado en nuestras economías, es expansivo y es beneficioso para el salario real. Este crecimiento en general está acompañado de un crecimiento del consumo como porcentaje del producto y de la inversión como porcentaje del producto. Entonces también verificamos un poco que los ingresos de los trabajadores mejoran con la estabilización de la mano de la mejoría en el salario real y pueden incrementar sus compras unos 2 puntos más que lo que crece la economía, o sea, alrededor de 7% anual. Y por el lado de la inversión crece mucho más que el producto, justamente por lo que vos decías de cómo tienen mejor forma de planificar su negocio de las empresas y invertir en una economía que tiene más perspectivas de estabilidad que en el lapso previo. Acá a la derecha, algo vinculado a lo anterior, vemos que el crédito bancario se recupera en las economías que estabilizan. Esto permite, tanto para las familias como para las empresas, tomar préstamos y financiar su mayor consumo e inversión. Y del lado izquierdo se reduce el impuesto inflacionario, que en pocas palabras está vinculado a cómo la gente pasa a tener más dinero en efectivo luego de la estabilización, teniendo en cuenta que ese dinero pierde menos valor a lo largo del tiempo por la licuación que genera la inflación.
un poco más específico sobre el diseño del plan, vemos que en general los países que pueden intentan usar deliberadamente al tipo de cambio como la herramienta con la cual estabilizan y frenar su dinámica de forma directa para de esa manera incidir en la evolución de los precios. Tenemos algunos planes seleccionados que tienen más reservas, más exportaciones en relación a las importaciones, mejores balances de divisas y mejor resultado fiscal, y esos países en general eligen directamente utilizar un ancla cambiaria, mientras que los que tienen situaciones más comprometidas en estos planos a veces lo hacen también, pero muchas veces apelan a otros instrumentos que acá metemos dentro de la bolsa de otras anclas. En cualquier caso, nosotros encontramos que ambos tipos de países tienen estabilizaciones expansivas, que el crecimiento del consumo, de la inversión y del producto se da en todas las ocasiones en que logran frenar la inflación. Y a modo de conclusión, creemos que esto es un poco lo que debería intentar hacer Argentina en algún momento. Un plan de estabilización que primero logre algunos puntos de partida que creemos fundamentales y necesarios para que funcione y que, por suerte, después encontramos que es beneficioso en líneas generales para la economía. Muchas gracias. Bueno, gracias a ambos. A ver, ¿vio el cable? Ahí, gracias. Sí. Al final el único que se pasó fui yo, así que qué mal anfitrión. Bueno, lo que les propongo ahora es que pasemos una ronda de preguntas de acá, de los presentes, consultas. Lo único, otra vez con un poco de mala onda, seamos todos breves, incluso nosotros en las propias intervenciones, en función de la continuidad de las jornadas, y más que nada porque yo me tengo que ir a otro panel también, y no lo quiero dejar acá. O me gustaría terminar por ahí la mesa, que como balance, a mi entender, me deja un montón de cosas para seguir discutiendo largo y tendido. Tengo algunas cositas para responder y algunas cuestiones muy interesantes para recapitular y seguir, bueno, en otros paneles o por otras vías. Nosotros tenemos, una breve declaración, esto de la inflación o de cómo resolverla forma parte de un plan, de un programa que es el programa que le da nombre a las Jornadas Argentina 2050, que bueno, ahí lo tenemos, después le dejamos algún ejemplar, que va de conjunto con otras transformaciones de la dinámica y de la estructura económica argentina. Y bueno, la resolución de la inflación tiene que ir de la mano necesariamente con esas transformaciones estructurales, que bueno, podremos seguir discutiendo en otros ámbitos, en otros contextos. Bueno, no sé, ¿quieren hacer algunas preguntitas, comentarios, intervenciones? Buenas. Nada, primero, muy buena la charla, el panel, me gustó las intervenciones de los tres. Tengo una pregunta para Cristian. Por el tema de lo que vos mencionabas como la puja distributiva y como este fortalecimiento o resistencia del movimiento obrero. Vos dijiste que, o sea, siento que se presenta una situación contradictoria, que no necesariamente porque sea contradictoria significa que lo que diga está mal, sino que simplemente que la vida social se puede presentar de una forma contradictoria, y es cómo vos empezaste diciendo que a la burguesía no le conviene que haya inflación, y al mismo tiempo hay un movimiento piquetero dirigido, estatizado por la propia burguesía, que en la puja salarial, digamos, avanza hace dinámico, o sea, eleva el proceso inflacionario, por así decirlo. Como que el movimiento obrero, o sea, sí, o sea, pero digo, cuando el movimiento piquetero se moviliza por un aumento de salario o un aumento de planes sociales, etcétera, digo, que está dirigido por la propia burguesía, por la propia pequeña burguesía, la burguesía nacional, como en ese sentido la burguesía no se estaría como destruyendo a sí misma, por así decirlo, o no habría como una contradicción, digo, interna en la burguesía, o que por ahí tiene que ver con el funcionamiento del bonapartismo, digo, de cómo en ese pantano, o sea, la propia burguesía se degrada a sí misma y no tiene ninguna alternativa ni política ni social. Digo, pregunto, o sea, ¿qué significa eso? Simplemente. Bueno, en primer lugar, abordar el tema de la productividad del trabajo. Coincido con que el problema, digamos, es la productividad del trabajo. Ahora bien, en cuanto a las medidas, digamos, las cifras actuales de productividad del trabajo, ambos tienen razón. Por una parte,
es muy baja la productividad del trabajo si lo analizamos en periodos anuales y también es muy alta si lo analizamos en los periodos en los que los trabajadores, por lo menos en grandes empresas, realmente trabajan produciendo, pero que no lo hacen de la misma forma, de manera continua a lo largo del tiempo. ¿Cómo podían, digamos, empezar a plantear esta cuestión? Y con respecto al tema de la capacidad de resistencia de la clase obrera, mi pregunta es la siguiente. ¿A partir de qué indicadores podríamos hablar de una capacidad de resistencia cuando si uno analiza todo lo que es negociación colectiva, principalmente, digamos, en la época en que se supone que se pudo resistir más, que es desde, digamos, el kirchnerismo en adelante? ¿Cómo podemos plantear esa resistencia y el éxito de esa resistencia cuando la negociación colectiva misma marca una degradación absoluta y permanente en picada de las condiciones de trabajo y de las condiciones salariales de los trabajadores? Esa es mi consulta. Tal vez no lo exprese en los términos técnicos más adecuados, ustedes intentarán entender qué quiero decir. La primera es para Cristian. Cristian, si yo no entiendo mal, vos lo que planteás es que primero hay una multicausalidad de la inflación, hay un montón de factores que son los que determinan ese incremento o esa evolución de la inflación en general. Pero dentro de ese conjunto de factores vos identificás uno en particular, que es la resistencia del movimiento obrero. ¿Cómo? Bueno, de los trabajadores, de un sujeto político o social, si querés, pero encontrás una causa política. Si es la resistencia. O sea, así lo entiendo yo. Ahora me responderás. Pero entonces, la causa más importante que tiene la inflación es un factor político. La resistencia que tiene esto, que pueden ser trabajadores, obreros, lo que fuera, al fenómeno inflacionario. Mi pregunta era si podrías desarrollarlo y históricamente, si ese factor ha estado siempre presente. Pues yo lo que pienso, ¿de qué resistencia hablamos, por ejemplo, en el momento de la dictadura? Entiendo que la inflación en ese momento no se terminó de doblegar, por ahí me equivoco, va a modo de pregunta, con un gobierno completamente dictatorial, cuando anda a hacer una huelga en el 78, a eso me refiero. Asimismo, digo, cómo se manifiesta este problema en los 90, a grandes rasgos, ¿no? Luego, para Cristian y para Damián, y una última para Joaquín, para Cristian y para Damián, cuando vos decís que tenés esta diferencia con Damián respecto a lo que hace la productividad, no sé si están hablando exactamente de lo mismo, porque tengo la impresión de que Cristian habla de la productividad a nivel empresarial y entiendo que Damián se está refiriendo más a la productividad de la economía en su conjunto. No sé si estoy entendiendo bien esa diferencia, pero parecía ser que no hablan cosas exactamente iguales cuando se refieren a productividad. Y por último, en relación a lo que planteaba Joaquín, decía, al principio indicó que tenía varios contrapuntos, pero cuando yo iba escuchando lo que él decía, tal vez entendí mal, repito, decía, no hay plan exitoso sin dólares. Y me parece que en algún punto eso es lo que está planteando Damián. Está diciendo, si vos no conseguís dólares por la vía de, por ejemplo, aumentar tus exportaciones, es decir, por la vía de hacer una economía más competitiva, más productiva, no vas a conseguirlos. Entonces, en ese punto yo lo que veo es una coincidencia, salvo que esa obtención de dólares provenga de un ajuste en las condiciones de vida que te permita, por ejemplo, abaratar aquello que vos estás vendiendo por la vía de salarios más bajos. Bueno, eso. Yo justo iba a decir eso, en función de, habíamos dicho después que hiciéramos al revés, pero yo tengo una propuesta, a ver qué les parece. Yo resumo mis respuestas y les dejo el mayor tiempo posible a ustedes. Esto que decía, como hablé un poquito de más al principio, y son los invitados, yo tiro unas ideas y les doy tiempo para que puedan, si quieren, darle una vuelta a lo que les preguntaron, que me parece que es súper interesante y está más destinado a ustedes que aquí, como decía, son los invitados. En breve, para responderle a Cristian, en cuanto a la discusión que planteo, que me parece súper interesante y que tiene que ver un poco con lo que preguntaba acá el compañero Martín. El tema de la productividad, ¿qué es el huevo o la gallina? ¿No? ¿Es la productividad o es la inflación?
Acá lo que hay que tener en cuenta es que lo que yo entendía como productividad tiene que ver con eso, con el sistema, con la economía en su conjunto, y el achicamiento de la Argentina en su tamaño, digamos, relativo a nivel mundial. Es decir, cada vez se hace como un país, no voy a ampliarlo solamente, voy a ver si podemos verlos acá muy brevemente. Igual después se lo circulo, al que le interese me lo pide. Su achicamiento como tamaño de economía. ¿Qué significa su achicamiento como tamaño de economía? Su capacidad, digamos, de generar y de captar valor en el mercado mundial. Bueno, esto va del 1960 a 2019 y se ve la caída de la participación del PIB en Argentina en la economía mundial. La contrapartida de eso es que el capitalismo en Argentina, a pesar de que crece y crece la productividad interna, como mencionaba la compañera, que yo por ahí creo que por ahí está hablando más de intensidad del trabajo, pero no sé si tanto de productividad, o sea, de que cada mercancía tenga menos valor agregado, o sea, del aumento de la productividad del trabajo en sentido en que lo entendemos nosotros. Por ahí quizás estabas hablando de mayor intensidad del trabajo, que no es exactamente lo mismo, quizás aprovechar más los tiempos muertos o el momento de la jornada, eso después lo podemos discutir con más detalle, sí. O por ahí lo entiendo de esa manera, pero bueno, acá no sé si traje los gráficos, pero la comparativa muy aproximada que habíamos hecho de algunos sectores nos daba que la productividad de la Argentina, por ejemplo, en la siderúrgica, física, por obrero, es 30%, 40, 50% menor que la norteamericana. En automotriz lo mismo, daba 20 y pico de vehículos promedio en los últimos años, entre 27 y 22 vehículos por obrero, contra 60, 70 de la norteamericana, 50 de la japonesa. O sea, tiene muchas mediaciones esa cuenta, habría que desagregarla un poquito más, pero da cuenta de una serie de elementos. Acá incluso lo hace, bueno, basa en Nicolás Sino Carrera, INDEC y el BLS, que la productividad industrial argentina es un quinto de la norteamericana. Juan Grania, que es otro economista que ha trabajado el tema, también tiene muchos cálculos al respecto, creo que también le robé un gráfico acá, pero bueno, está citado. Pero todos los estudios muestran lo mismo, ¿no? O sea, la Argentina se achica, su productividad es menor, o sea, su capacidad de generar valor o de capturar valor en el mercado mundial se reduce. Y las formas de compensar ese retraso que tiene la estructura económica argentina, y me parece que está la clave, la estructura económica argentina, es compensar vía deuda y vía empobrecimiento de la población, devaluación e inflación. Ahí está la clave, me parece. La clave para comparar con otros países, y después también tiene que ver con la estructura económica. ¿Por qué otros países como Chile, Uruguay, tienen una inflación mucho menor? Bueno, porque su estructura económica es más sencilla, no hay tanto que compensar. Hay otros motivos políticos, si se quiere, también hay una historia de la clase obrera, etcétera, etcétera, que la podemos seguir conversando, que inciden en, digamos, menos resistencia y demás. Uruguay expulsa gente, otros países expulsan gente, Venezuela igual tiene una inflación muy elevada, pero hay otros países que resuelven su problema inflacionario, Ecuador dolarizó y echó gente. O sea, no es decir te vas, pero la gente se va porque, bueno, tiene que ir a buscarse la vida a otros países. Básicamente es eso. Entonces, digamos, el fenómeno inflacionario no se reproduce igual que en la Argentina, porque la fuerza inflacionaria de la Argentina, a ver si la encuentro, es su propia burguesía. Y estos cuadros me parecen que son muy interesantes de ver. El déficit, digamos, de la Argentina de divisas está marcado. Esto es la industria manufacturera, el balance de divisas. Acá sí convendría ampliarlo un poquito. Bueno. Pero básicamente lo que tenemos es que la industria manufacturera es la que explica el grueso, digamos, del déficit cambiario, en base a la información del Banco Central de la República Argentina. Ahí está, ¿no? Ahí ven diferentes sectores. Y lo que explica también, digamos, el déficit fiscal son los subsidios económicos. O sea, los subsidios económicos son muy superiores a lo que sería el gasto social, que viene creciendo igualmente y en los últimos años creció mucho, pandemia de por medio. Ahí también hay un punto interesante. O sea, el gasto en alimentación es monstruoso. Y si estamos viendo la cantidad de pobres en Argentina y demás, sacándole esos gastos, por eso también coincido en que la solución para la burguesía es, yo diría, más que implica, presupone una derrota muy fuerte de la clase obrera. Pero la continuidad de esto también presupone un empeoramiento de las condiciones de vida de la clase obrera. Por eso nuestra propuesta tiene que ver con esto, con remover el problema. El problema es el Club de la Obra Pública, los de Mendiguren, los Ratazzi, o sea, los pequeños e incluso también los grandes se comportan de esta misma manera, de una manera prebendaria con el Estado, son los que explican el déficit también.
y solo los planes están muy buenos. Un gobierno socialista debería ejecutar un plan. Y muchas cosas de ese plan que debería ejecutar un gobierno socialista en medidas inmediatas tienen que ver con una reforma monetaria, resolver la deuda en pesos, el ELIX, pases, etcétera, etcétera, todo lo que ya sabemos, que suman doble de la base monetaria. El tema del tipo de cambio y los 500 millones de tipos de cambio, que ya somos también un meme en el mundo por eso. Ahora está el Malbec, el dólar Malbec, ¿no? Bueno, hay un montón de elementos que hay que resolver o que un plan debería, digamos, por lo menos poner sobre la mesa rápidamente. Y nosotros planteamos un plan de ajuste sobre la burguesía y no sobre la espalda de los trabajadores. Pero si no resolvemos este problema, es decir, el problema de la productividad del trabajo y del tamaño de la economía argentina en el mercado mundial, si no generamos una economía dinámica, tarde o temprano reaparece, porque la Argentina también tuvo sus planes de estabilización, ¿no? y demás, hasta incluso con recetas que por ahí en otros países funcionaron mejor, y acá resolvieron por muy corto, o sea, servieron por muy corto plazo, pero el problema volvió a aparecer, ¿no? Eso es lo que por ahí explicaba al comienzo de la exposición. Bueno, hay muchas cosas más para seguir charlando, pero los dejo a ustedes, así pueden explayarse. Bueno, yo tengo varias que me hicieron, así que vamos a responder en orden. Voy por orden. Si me olvido de alguna, por favor, me repreguntan. Puede ser, yo soy siempre amigo del pregunta y repregunta. Ahora no podemos, pero un poco como charlábamos antes con Damián, la cuestión de la no repregunta le da la suerte a cierta gente liberal de decir cualquier cosa en el aire. Yo como conozco eso, trato de siempre pregunta y repregunta si queda alguna duda. Así que si me olvido de algo, por favor, me responden. Bueno, primera pregunta sobre la cuestión del déficit fiscal que lo generaba el movimiento obrero. No, yo lo que decía es que primero, no lo genera, digo, es si se quiere, una gran demanda de recursos, no el movimiento obrero particularmente, sino por un lado el movimiento piquetero y todas sus demandas, y a su vez, y con esto, no estoy diciendo que está mal que demanden, porque yo he militado en movimiento piquetero y estoy totalmente de acuerdo con sus demandas. Estoy tratando de describir la situación. Y no solo es una cuestión del movimiento piquetero, hay una cuestión de gastos en términos generales, como por ejemplo el no recorte. Si bien se está recortando, pero a un ritmo mucho más lento de lo que recortan otros países, por ejemplo, de gasto previsional. Y a todo esto una cosa que, ya que la dijiste, te voy a responder, Damián, que sí, es cierto que cuando uno mira los títulos, uno encuentra que el subsidio a empresas es muy grande. No obstante, cuando uno escarba y entiende qué es ese subsidio a empresas, uno encuentra que el subsidio a empresas implica que la clase trabajadora pague luz, agua, transporte más bajo. Por lo tanto, ¿es un subsidio que va directo a empresas? Sí. No obstante, sería lo mismo que el gobierno compre cosas y las regale en ese sentido. ¿Qué quiero decir con esto? Que recortar ese subsidio no implica que las empresas van a ganar menos, porque las empresas no van a mantener el precio al valor que tienen hoy, sino que eso va a implicar que las empresas van a subir el precio que están vendiendo esos bienes y servicios. Por lo tanto, es un gasto que en el renglón dice subsidios empresariales, pero tiene un alto contenido en términos sociales. Eso es muy importante. Y como tiene un alto contenido en términos sociales, también tiene un alto contenido, si se quiere, una alta resistencia a la baja. ¿Por qué no lo cortaron en su momento el segundo kirchnerismo, el tercer kirchnerismo? ¿Por qué a Macri le costó tanto cortarlo? O sea, no es una cuestión voluntarista que Macri ni el segundo kirchnerismo le querían regalar plata a las empresas. O sea, hay algo que implica la imposibilidad de cortarlo. A ningún gobernante le conviene tener déficit gemelos y sostenidos en el tiempo. O sea, hay limitaciones sociales que implican que eso no se puede cortar voluntariamente. Hoy corto subsidios. Eso por un lado, movimiento piquetero. Después, la productividad del trabajo. Cuando hablo de productividad del trabajo, la voy a tener que encontrar, son 114 filminas. Cuando hablo de productividad del trabajo, hablo de industria argentina. No.
Productividad. Hablo de esto. ¿Qué estoy mostrando acá? ¿Cuál es la productividad en dólares? ¿Qué es lo que se ve? Que Argentina, de todo Latinoamérica, hasta hace pocos años, era el país con mayor productividad. Y no obstante, en toda Latinoamérica no había inflación como hay en Argentina. ¿Qué vemos hoy en día? Que Argentina está en el pelotón de los más productivos, guste o no, estamos en Latinoamérica, digo, ¿no? En el resto de países no hay inflación y en Argentina sí. ¿Qué vemos? En Perú prácticamente tiene menos de la mitad de la productividad argentina. No hay inflación. Por lo tanto, relacionar la productividad por ocupado, en este caso es productividad por ocupado, podemos buscar la información porque está en la misma página, productividad por hora trabajada, y está en un valor que es homogéneo, comparable, no se ve eso. Entonces, ahí yo veo que hay un problema en esa relación, en relacionar baja productividad con inflación. Yo lo entiendo al revés. Como hay inflación, yo paso el chivo, recomiendo que lean mi libro. Yo uso un marco teórico de las estructuras sociales de acumulación de David Gordon, y David Gordon lo que plantea es que para que el capital se acumule, tiene que tener alta rentabilidad y a su vez un ámbito de acumulación estabilizado. Entonces, ¿qué pasa? La inflación, entre otras cosas, implica un ámbito de acumulación no estabilizado. Y eso implica, por consecuencia, que el capital no se acumula. ¿Por qué yo como argentino, como empresario argentino, pónganle que sea, voy a invertir en Argentina cuando para calcular una TIR o una VAN, no sé si alguien sabe, son las formas que tienen los empresarios de, si se quiere proyectar su negocio, tengo que ser un mago. Si voy a Brasil, o voy a Chile, o voy a Uruguay, y proyecto TIR y VAN a 20 años. En Argentina, proyectar TIR o VAN es algo imposible, literalmente. Eso tiene que ser un mago el que la proyecte. Por lo tanto, nadie no. Pocos invierten en Argentina. Está bien, en Brasil, en Paraguay. No es que invierten todos, pero invierten mucho más en relación a la economía, a lo que es el tamaño de esa economía. Después, ¿cómo mido la capacidad de resistencia que tiene Argentina? Primero hay una cuestión, si se quiere, más historiográfica. Hay muchos historiadores que siempre hablan de esta cuestión particular de Argentina. Hay un acuerdo, por ejemplo, Adolfo Gili, en su texto clásico La anomalía argentina, después está en uno de los prólogos de Torre, no sé si era El gigante invertebrado, también habla de esto. No obstante, mi próximo proyecto editorial va a intentar, y ya lo estoy haciendo, cuantificar esta anomalía argentina. Primeramente hay datos objetivos. ¿Cuál es, por ejemplo, el porcentaje de asalarización? ¿Cuál es el porcentaje de sindicalización? ¿Hasta dónde llega la negociación colectiva? Es decir, hay distintos indicadores, y son muchos. Bueno, también hay indicadores que nos explican también la resistencia de la clase trabajadora desocupada, como por ejemplo la cantidad de cortes, y son comparables a nivel internacional. Pero además hay algo que si se quiere es cuantitativo, que no es meramente cualitativo, sino que es la estructura sindical que tiene Argentina, que no se compara con ningún país de la región, y la estructura organizativa que tiene el movimiento desocupado argentino, que no se compara con ningún país de la región. Es decir, hay muchos indicadores que muestran esta anomalía de manera clara. Digo, no solo es un acuerdo entre historiadores, que existe ese acuerdo entre historiadores con el tema que nadie lo cuantificó todavía. Yo intentaré hacer eso. Pero, digamos, esa anomalía existe y existen los datos. Cuando uno empieza a mirar, por ejemplo, ahora la OIT, a quien le interese lo puede ver, reordenó su base de datos con muchos de estos datos que estoy dando. Cantidad de paros, cantidad de sindicalización, cuánto abarca las convenciones colectivas de trabajo. Es decir, ahora hay datos comparativos y la OIT creo que desde los 70 para acá tiene datos. Es bastante
bastante interesante. No traje justamente, siempre muestro un gráfico de la evolución de las huelgas a nivel histórico, no lo traje esta vez. Después, la resistencia al movimiento obrero, vos me habías planteado, yo me apuré como a responderte, pero lo respondo ahora. No es una cuestión política en términos de pensarlo, y bueno, el movimiento obrero quiso ser más combativo en Argentina y lo fue. Hay una cuestión histórica que lleva a que ese movimiento obrero sea más combativo que en otros países. Por un lado está todo el desarrollo que tiene en Argentina las industrias, que se desarrolla mucho antes que en el resto de los países de la región. Y entonces, a ver, ¿por qué siempre los conflictos se dan en las grandes conglomeraciones? Bueno, Argentina tiene grandes conglomeraciones de obreros mucho antes que el resto de países de la región. Después Brasil tuvo más conglomeraciones, con obreros más numerosos, pero históricamente por una cuestión de reinversión de renta, Argentina, si se quiere, fue el primer país que se industrializa, y a partir de eso hay una explicación histórica materialista de por qué los trabajadores tienen esa capacidad histórica de organización. A eso se le agrega la cuestión de todo el andamiaje legal que aporta el peronismo. De nuevo, yo sobre este tema siempre recomiendo mucho, aunque no la considero una compañera, pero la que investigó mucho la cuestión del andamiaje legal, del rol del delegado en fábrica y la comparativa del delegado de la capacidad, entre comillas, de hacer daño del delegado de fábrica, es Victoria Basualdo. De nuevo, no es una compañera, pero investigó mucho ese rol y esa capacidad que existe en Argentina y que no existe en otros lados, como también la llegada que tiene las convenciones colectivas de negociación, que existen en Argentina y no existen en otro lado. ¿Ibas a decir algo? Sí, específicamente sobre ese punto. Vos decís que es una capacidad histórica, no deja de ser política. ¿Política en qué sentido te digo? Política en que es la lucha de clases en última instancia lo que está detrás del fenómeno inflacionario. Digo, al margen de que vos seas obrero, el que vos seas obrero y te pares en la calle para, no sé, luchar por mejores condiciones de trabajo o para luchar por un aumento salarial o contra un recorte salarial, es una actitud política, es la expresión política de un conflicto que es estructural. Por eso digo, ¿y por qué subrayo la palabra política? Porque en un debate entre economistas me parece de mínima original, si se quiere, o distinto, decir, bueno, este problema tiene un origen político, hay un factor político detrás de esto que es la inflación. Sí, yo te hice esta diferenciación en el sentido de en muchos ámbitos se alinea lo político con la voluntad. Yo por eso digo, es histórico en el sentido de que no es... Estoy de acuerdo que en términos, si lo planteamos así, sí, es algo que viene de la lucha de clases. Igual yo soy economista, pero estoy haciendo el doctorado en historia. Entonces, tengo que entregar la tesis este año. Yo entiendo que la cuestión histórica, si no, la economía son dibujitos, digamos, si no estudiamos eso. Bueno, no sé si hay alguna repregunta. No, bueno, respecto a los contrapuntos, yo planteaba los contrapuntos porque justo vos habías dicho respecto a este tema de la resistencia obrera que podía ser una pérdida para los trabajadores el hecho de resolver la cuestión inflacionaria, y mi presentación venía más bien por el lado contrario, postulando que las economías crecían cuando se bajaba la inflación, con crecimiento del salario real, con crecimiento del consumo de las familias y demás. Me parece que tenía más bien que ver con eso, porque creo que después, respecto específicamente de lo que nos preguntás sobre la necesidad de dólares, la necesidad de exportaciones, es algo que nosotros vemos muy claro en nuestro estudio y que creo que coincidía con lo que planteaba Damián y creo que coincidiríamos los tres. Digo, la necesidad de mejorar la productividad para poder venderle cosas al resto del mundo y de esa forma sostener un mercado cambiario relativamente calmo es clave en cualquier proceso de estabilización. Yo, volviendo un poquito para atrás con la discusión que quedó con este gráfico,
coincido con esta idea de que la inflación sostenida va dificultando esto, va estancando cuánto se produce en una economía a nivel empresa, a nivel rubro y a nivel economía en general, y eso es nocivo para la propia intento de estabilización. No sé si más o menos. Genial. Hablando del tema de la sindicalización, ¿no? Si bien podemos plantear el hecho de que sí, hay una alta tasa de sindicalización, la sindicalización está forzada por la reinstauración de la quita compulsiva del aporte, digamos, al sindicato por parte del trabajador. Entonces es medio como que estás presionado a sindicalizarte porque en realidad perdés un montón de otros beneficios que esa sindicalización te da y sin embargo te quitan el dinero, digamos, te descuentan el dinero de tu salario. Eso por una parte. Con respecto al tema de negociación colectiva, en realidad sí hay mucha cantidad, pero cantidad no es calidad. O sea, evaluar pormenorizadamente qué es lo que se negocia y qué resultado tiene en las condiciones de vida y salariales y de trabajo del trabajador es otra cosa distinta. Hay mucha negociación colectiva, pero muy desfavorable para los trabajadores. Y por último, el tema de los subsidios. Está bárbaro con el tema de los subsidios a la energía, pero ¿qué pasa con los repro cuando en realidad el Estado subsidia a la empresa para que pague salarios? Perdón. Me parece re interesante el redoble que das cuando mirás los subsidios y lo que se presenta como un subsidio a la burguesía, vos decís, no, mirá, fíjate que acá hay una parte que va en la energía, abarata el consumo residencial de la clase obrera. Entonces lo que se presenta como un subsidio a la burguesía termina siendo un subsidio a la clase obrera, pero que si das otro redoble más, ese subsidio a la clase obrera es un subsidio a la burguesía porque es abaratamiento de la fuerza de trabajo, o sea, es plusvalía relativa. Entonces, nada, es como el paso que falta, eso. Bueno, en parte lo que comentás vos, justamente es de la sindicalización forzosa, es un elemento estructural que viene históricamente. Justamente a esto iba. Muchas de las leyes que se dieron históricamente hoy en día siguen, si se quiere, como una pesada herencia para la burguesía, en este sentido, en que te obliga necesariamente, como vos decís, a financiar un aparato sindical que guste o no a la burguesía le molesta. ¿Se entiende? A la burguesía le molesta. Si fuese por la burguesía, se eliminarían, y te lo digo como asesor de sindicatos. Si fuese por la burguesía, se eliminan los sindicatos. Al menos en este contexto de lucha de clases, se eliminan los sindicatos. Y te lo digo como, de nuevo, como asesor de sindicatos clasistas, pero sindicatos al fin. Después, sobre por qué hay más instituciones, por consecuencia, eso no resulta en resultados positivos. Sí, estoy de acuerdo. No necesariamente más instituciones dan resultados positivos. Lo que sí, más instituciones obstaculizan el proceso de ajuste que requiere la burguesía. Guste o no, eso pasa. No es casual que tantos postulantes en las futuras elecciones ya estén hablando todos de flexibilización laboral y demás, etc. Lo quieren sacar. O sea, guste o no, hasta la misma burocracia, estamos de acuerdo que en determinadas coyunturas favorece a la resolución de problemas a favor del capital. No obstante, esa misma burocracia en muchos contextos resulta como un obstáculo para los planes del capital. Guste o no, el burócrata más burócrata no puede aceptar lisa y llanamente una eliminación de las paritarias, al menos no en este contexto, al menos por ahora. Y después, y esta última y acá cierro, los subsidios a la clase trabajadora son indirectamente un abaratamiento de la fuerza de trabajo. Yo lo que te digo es, esperemos 2 años a ver si cuando los sacan la burguesía nos paga la diferencia. La burguesía no nos va a pagar la diferencia. Por lo tanto, no es un abaratamiento, al menos en términos directos. Uno puede forzar el razonamiento y decir, bueno, sí, todo es un subsidio para la burguesía. Porque en última instancia, todo gasto público, hasta el gasto en educación pública, lo podríamos tomar con este razonamiento. ¿Se entiende? ¿Por qué? Déjame que termino. Yo puedo forzar el argumento y ¿qué digo? Y la educación pública, en última instancia, es un
Es un subsidio a la burguesía porque por medio de eso el trabajador no le pide mayor salario para pagar una facultad privada. Es decir, si nos ponemos en purista, todo gasto público recae en eso, en un subsidio. Ahora bien, en términos concretos, si es realmente un subsidio, al menos en lo concreto, lo que va a pasar es que cuando el próximo gobernante, sea Larreta, sea Massa, o sea Bullrich, o sea Milei, saque los subsidios, ¿qué va a decir el burgués? ¿Qué tendría que decir el burgués en ese esquema de razonamiento? Ah, bueno, a vos el boleto antes te valía 30 pesos, ahora te vale 100, toma los 70 de diferencia. No lo va a hacer. Por lo tanto, esa forma de argumentarlo a mí me parece bastante forzada. Pero bueno. Cerremos porque nos echan. Sigámosla después afuera. Yo creo que quedaron muchos puntos abiertos.